estructurar el proyecto, estructurar la colección de proyectos desde el primer momento es importante porque es lo que os va a facilitar el seguimiento y la gestión del proyecto. Quiero hacer una incursión en esto, y es que si alguno de vosotros tiene versiones de TFS antiguas que tienen una determinada estructura y se está planteando la migración, bien, a no ser que quiera conservar el histórico del control de código fuente, lo mejor que podíais hacer si queréis adoptar una gestión de proyecto, digamos, racional, es empezar de cero. Empezar de cero y abordarlo con una estructura mental clara y decir, voy a organizarme los proyectos de esta manera. Empezar con plantillas nuevas y empezar con un sistema nuevo. No digo que no se pueda migrar, al contrario, os digo, se puede migrar. Nuestro TFS ha estado migrando desde 2010, es decir, de 2010, lo pasamos de 2008 a 2010, luego, pero bueno, digamos que empezamos de cero en 2010, por así decirlo, y de 2010 lo hemos pasado a 2012, a 2013, a 2015 y a 2017, es decir, que lo hemos pasado en todas las versiones. Una parte de la información que veréis en alguna de las demos es información que se hizo con otro TFS. Entonces sí es posible la migración, pero bueno, nosotros ya teníamos clara la organización de nuestras colecciones de proyectos. Es muy posible que vosotros os encontréis, yo tal y como lo tengo montado ahora esto no me cuadra. Pues bien, si no te cuadra, lo que hay que hacer es, lo mejor que se puede hacer es replantearlo. No pasa nada, podéis dejar el TFS antiguo y, como archivo, y utilizar una nueva colección de proyectos, no se pierde nada, en la migración no se pierde nada. Esto es lo que también quiero que tengáis claro, ¿no? La migración no es una migración dolorosa en ninguno de los sentidos. Bien, hemos hablado de los paneles Kanban. Los paneles Kanban, como veis, son esenciales. Es decir, aquí es donde yo puedo decidir cómo está el proyecto. Voy a intentar que se vea lo máximo posible sin que se deje de apreciar. Veis que cada área de aquí, cada panel de requisitos, cada área de requisitos tiene su propio panel Kanban. Con lo cual yo puedo decir, por ejemplo, en qué estado están las funcionalidades. Y yo puedo decir, pues mira, esta funcionalidad está en curso. Y esta también está en curso. Pero yo lo que puedo hacer también es personalizarme este panel Kanban de mil formas. Por ejemplo, yo puedo abrir un determinado elemento, por ejemplo este, y voy a ponerle una etiqueta. Por ejemplo, esto le voy a decir, pues no sé, recursos humanos, yo qué sé, cualquier cosa. Y le voy a poner, le voy a poner aquí una etiqueta que sea HTML, ¿de acuerdo? Entonces esto lo voy a guardar y lo voy a cerrar. Fijaos que aquí por defecto me aparecen las etiquetas, pero claro, si yo tengo muchas etiquetas, esto no me resulta práctico, porque me van a aparecer aquí una lista de etiquetas tremenda. Por ejemplo, el carrito de la compra también le puedo decir que esto también es HTML, entonces aquí ya me aparece la etiqueta, la puedo volver a agregar. Entonces yo lo que puedo hacer es personalizarme las tarjetas del panel Kanban con estilos. Puedo venir aquí y decirle, bueno, voy a crear un estilo, voy a agregar una regla de estilo que voy a llamar HTML, de tal forma que el color de la tarjeta sea verde, siempre y cuando en el campo etiqueta contenga HTML, ¿vale? Entonces nada más guardar esto, ya me aparecen las etiquetas de un determinado color, con lo cual yo puedo prescindir ahora de mostrar las etiquetas, porque ya no es necesario mostrar las etiquetas aquí, sino simplemente cuando yo veo la tarjeta, ya veo que esto se trata de HTML. Puedo mostrar además cualquier tipo de campo, por ejemplo, aquí, que también tengo mi panel Kanban, como podéis ver, esto también tengo mi panel Kanban. Otra de las cosas que puedo hacer es crear, por ejemplo, carriles. Entonces en los carriles puedo decirle, bueno, pues voy a agregar aquí un carril que se llame desarrollo, ¿vale? Y este de aquí se va a llamar, pues no sé, diseño, ¿vale?
Entonces, una vez que yo guardo los carriles, yo puedo clasificar, vamos a ver si me graba, aquí digo, pues mira, esto es diseño y esto también, pero este es de desarrollo, ¿vale? Y este también es de desarrollo, ¿eh? Fijaos que además yo puedo cambiar aquí la prioridad y esto provoca que me cambie la prioridad. Otra de las cosas que puedo configurar aquí es cómo aparecen los errores. Por ejemplo, esto es importante, uno de los motivos por los cuales en versiones anteriores de TFS yo, por ejemplo, no utilizaba el elemento de backlog bug, el elemento de error, era porque no me aparecía en el panel Kanban. Entonces, si no me aparece en el panel Kanban, lo que no aparece en el panel Kanban no existe, como decían los romanos, ¿no? Es decir, si no lo veo en el panel Kanban, me cuesta mucho saber en qué estado está ese error. ¿De acuerdo? Entonces ahora tenemos la opción que era la anterior, de que los errores no aparezcan en los paneles Kanban. Pero yo puedo hacer que los errores aparezcan ahora en los paneles Kanban como requisito o como tarea. Eso ya es una cuestión de mentalidad, o de estrategia, o de visión, o de metodología, como lo queráis llamar. En fin, a mí, por la experiencia que tengo, a mí me resulta más cómodo que me aparezcan como requisitos. Es decir, cuando yo tengo un error, ese error puede considerarse una tarea de un elemento de backlog. A veces sí, pero a veces no. A veces resulta que ese error cubre varios elementos de backlog. Por lo tanto, es un elemento de backlog por sí mismo que he de resolver. Pero en otros casos igual no, igual es una tarea, porque es algo muy concreto. En fin, eso es una cosa que debéis gestionar vosotros. Los errores aparecen también y se pueden dar de alta. Entonces, si yo tengo un error, si yo por ejemplo los presento como requisitos, yo me puedo encontrar que en un determinado sprint pues tengo un nuevo elemento, a ver, no, claro, lo tengo aquí, lo tengo que tener aquí. Lo tendría que crear aquí, que sería un error. Entonces, esto no va, ¿de acuerdo? Entonces este error lo tengo aquí y pues aquí también tendría que mostrarle, puedo abrirlo y puedo asignárselo, puedo cambiarle de estado. Entonces, cuando yo digo que esto está listo, tengo varios motivos, pero perdón, en el caso de que lo haya quitado, tengo varios motivos por los cuales he quitado un error, ¿eh? Fijaos que aquí, esta es la utilidad del motivo. Yo puedo decir que este error lo quito porque está duplicado o porque en realidad no existe, es una ilusión, o porque sencillamente lo quito del trabajo pendiente y ya está, no lo quiero ver aquí, ¿de acuerdo? Es decir, el motivo es importante. Entonces, como veis, esto es un poco la forma que tenemos de gestionar los elementos de backlog, ¿de acuerdo? Como veis, esto es una herramienta extraordinariamente potente. Otra cosa que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, el tema de las consultas, ¿eh? Yo puedo consultar elementos de backlog y puedo hacer consultas de una forma muy gráfica. Por ejemplo, yo puedo crearme una consulta que sea la de mis tareas y entonces puedo editar esta consulta, puedo decidir que esta consulta me devuelva todos aquellos tipos de elementos de trabajo que sean de tipo tarea y que tengan el estado de la tarea o cualquier otro campo, ¿eh? Puedo buscar por cualquier campo, que sea igual, tengo el operador y tengo el valor posible, y que esté asignado a, a yo, que es el que hace la consulta. Entonces esto me va a devolver una serie de elementos de trabajo. Esto es importante porque luego las consultas se pueden utilizar para modificar los dashboards que tenemos de entrada al proyecto. El dashboard de entrada al proyecto es esto de aquí. Vamos a ver el panel de información general. Vamos a ver. Aquí. A ver si me parece. Efectivamente. Tenéis aquí el panel. Este panel es modificable,
Por ejemplo, aquí tenemos mis tareas por estado de tarea, aquí tenemos el trabajo asignado a Jesús Villalobos, concretamente estos son los backlogs los elementos de backlog que se me han asignado, las tareas que se me han asignado, y esto es un gráfico de la evolución del sprint. ¿Qué significa este gráfico? Bueno, este gráfico lo vamos a tener para cada sprint. El sprint, este gráfico, lo que nos dice el gráfico de Bourdain, lo que nos dice es, tenemos una evolución que teóricamente debería ser esta, es decir, el día 28 del 4 tendremos que haber acabado todo el trabajo, y así es como vamos. Pues bueno, de momento no parece que vayamos mal. Luego os enseñaré algún otro caso en el cual pues veis que esta información es fundamental. En fin, esto es personalizable, yo desde aquí puedo abrir, editar, agregar cualquier widget, estos son widgets que colocamos en la pantalla, gráficos de evolución del sprint, iconos de código, iconos de consulta, en fin, una serie de elementos que podemos agregar aquí. Y además hay widgets en la galería de extensiones de la que hablaremos un poco más adelante. En fin, lo que quería mostraros con esto era un poco la idea de que esto es una pieza fundamental a la hora de gestionar una aplicación. No utilizarlo es infrautilizar el producto, porque esto no hemos hecho más que dar un repaso por encima, es decir, hay más características que podríamos ver. Pero y que de hecho veremos más adelante. Pero lo que sí que quiero que quede claro es que es una buena herramienta, una excelente herramienta para hacer gestión de proyecto. Con lo cual, la primera idea que queremos, digamos, transmitiros es que es interesante considerar la posibilidad de utilizar TFS como gestor de proyecto, no solamente como almacenamiento, repositorio de control de código fuente. Esta es la primera idea que queremos transmitir. Luego vamos a volver también a la gestión de proyecto. Ahora vamos a intentar tomar un café, pero si tenéis alguna pregunta, pues adelante. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Dime. Antes has hablado de lo que sería la carga de recursos. Para cada recurso, si excedemos de las horas disponibles para ese recurso. Pero esto solo se puede calcular en un proyecto, entiendo, ¿no? Sí. Si yo tuviese distintos proyectos en una organización y quisiera saber la carga total de trabajo de todos los proyectos de un usuario o de un recurso. Bien, si esos proyectos están dentro del mismo proyecto de TFS, a ver, entendamos proyecto como proyecto de software, ¿de acuerdo? Si todos esos proyectos de software los pones dentro del mismo proyecto de TFS, es un poco confusa la terminología. Lo vas a poder ver exactamente igual que lo has visto aquí, simplemente asignándole a cada proyecto de software una epopeya, ¿de acuerdo? Y dividiendo. Ahora bien, si esa división no te interesa y lo que te interesa es que cada proyecto de software tenga su propio proyecto de TFS, la cosa se complica. ¿Por qué? Porque esa información no la vas a poder ver consolidada a bote pronto. ¿Qué sucede? Todo esto que os he mostrado están en bases de datos de SQL Server. ¿De acuerdo? Hay una base de datos de SQL Server por cada colección de proyectos. Cada colección de proyectos tiene su propia base de datos de SQL Server. Y ahí está toda la información, absolutamente toda. El código fuente, las compilaciones, todo está allí. Entonces, hay una serie de vistas, hay una serie de modos de consultar esa base de datos. Esas bases de datos jamás deben actualizarse a mano, jamás, ¿de acuerdo? Sí, pero hay métodos para consultar esos datos. Por lo tanto, tú podrías hacer una consulta y ver esa información. Y además verla de forma histórica, porque nada se borra en TFS, como veremos también más adelante. Todo queda auditado, todo queda grabado, con lo cual podrías ver esa información. Pero insisto, si lo quieres ver desde aquí, a primer golpe de vista, lo que tienes que hacer es colocar tus proyectos de software en epopeyas, en un solo proyecto de TFS. Exacto, tendríamos un solo proyecto de TFS, que entiendo que no hay ningún problema. No, ninguno. Y luego, pues, epopeyas. Y luego epopeyas por cada proyecto de software que esté implicado. Vale. Te pongo en situación. Soy usuario de .NET desde hace muchos años. La verdad que en todas las versiones que he ido actualizando y teniendo he visto el TFS y es la primera vez que lo veo en funcionamiento. La pregunta es,
la implementación o la aplicación o para entrar a la utilización del TFS, ¿forma parte del paquete de Visual Studio o es un paquete aparte? A ver, si tú compras un MSDN, si en vez de comprar el Visual Studio como producto... En mi caso voy por suscripción, yo tengo... Tienes una suscripción al MSDN. Correcto. Bien, pues viene dentro el TFS, tú lo puedes montar. ¿Qué necesitas para ello? Un servidor Windows Server 2012 R2 mínimo. Un SQL Server 2014 mínimo. Que no necesitas pagar licencia, porque Microsoft te regala la licencia del SQL Server siempre y cuando la utilices única y exclusivamente para el TFS. Entonces, montas el SQL Server, o sea, montas el servidor, puede ser una máquina virtual, de hecho nosotros lo tenemos en máquinas virtuales, funciona perfectamente. Montas el SQL Server, encima montas el TFS y tienes 5 licencias de acceso. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir 5 licencias de acceso quiere decir que tú tienes 5 personas que pueden acceder con su Visual Studio, a TFS. Otra cuestión es acceder a la web. Acceder a la web, la gente que accede a la web no necesariamente es programadora. Por ejemplo, pues no sé, el gestor de proyecto igual no programa ni una sola línea de código. Ahí viene la segunda pregunta. Como programador soy el único programador, el único que tiene Visual Studio y tal, pero evidentemente en el lugar donde yo trabajo sí que se realizan proyectos, pero no necesariamente de desarrollo de software, son proyectos de estudios, proyectos de encuestas y demás. Ajá. Y estoy viendo que eso encaja perfectamente en una de las necesidades. Así es. Porque todo tiene fases. Así es. Tiene lo que llamas una epopeya, que es el estudio en cuestión, luego tiene todas las funcionalidades, seguimiento y todo esto. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿esto se puede incorporar o ensamblar con el Active Directory para que utilice los perfiles de usuario de...? Bueno, es que los usuarios que has visto son usuarios de nuestro Active Directory, no son usuarios de TFS, son usuarios de Active Directory. Es decir, no solamente se puede, sino que se debe. Es decir, TFS se puede instalar en un servidor independiente, no hay ningún problema, funciona. Pero lo que nosotros recomendamos cuando vamos a hacer una implantación de TFS es que haya un dominio y se monte con usuarios de dominio. Entonces hay una serie de usuarios, si nosotros te hacemos la implantación, te vamos a pedir una serie de usuarios, te vamos a pedir un usuario para el SQL Server, de servicio, un usuario de servicio para TFS, en fin, hay una serie de usuarios, hay un usuario de administración, hay una serie de cosas que te vamos a pedir. Pero todo eso está dentro de un dominio, por supuesto que está dentro de un dominio. Otra cosa es el tema del licenciamiento. El tema del licenciamiento es delicado, porque ¿cuántos usuarios pueden acceder al TFS que no sean desarrolladores? Yo no lo tengo claro ahora mismo. Esto tendríais que hablarlo con Pedro, consultarlo, en fin, es un tema de licenciamiento, es un tema de decir, bueno, nosotros somos tanto, queremos montarlo de esta forma, pero acceder desde Visual Studio solo va a acceder uno, los demás van a acceder desde la web. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Seguramente desde la web no creo que exija tantas licencias, no sé si tú te acuerdas, pero yo creo que no. En fin, esto es una cuestión de tema de consultar con Microsoft o con Rambla Informática, que es nuestra empresa hermana y que son los que venden el producto, y que os informen sobre el tipo de licenciamiento que necesitáis para vuestras necesidades. Pero efectivamente tú puedes montar eso y dependerá del Active Directory, y los usuarios que verás ahí cuando despliegues serán usuarios de Active Directory, sin ningún tipo de problema. ¿Más preguntas? ¿Alguna cuestión? Adelante. La diferencia que hay entre un TFS y la versión gratuita de Microsoft es únicamente que tú en tu TFS no tienes tu servidor, pero no hay ninguna otra diferencia a nivel de funcionalidad que la versión gratuita. A ver, se puede encontrar un listado, yo de memoria no te lo puedo decir ahora mismo. Las diferencias no son grandes, es decir, en lo que respecta a funcionalidad. Todo lo que vais a ver hoy se puede ver también en el TFS Online. Pero hay una diferencia clave, y es precisamente la que comentaba él. El TFS Online no funciona con usuarios de tu propio Active Directory. Es decir, el TFS Online funciona con usuarios de Microsoft Live ID, ¿vale? O sea, tienes que dar de alta digamos, tienes un usuario de Microsoft, un usuario de Live ID o de lo que queráis, de Office 365, como lo queráis llamar.
Es decir, no se conecta. ¿Se podría conectar? Se podría conectar, pero entonces hay que hacer un montaje con máquinas virtuales, hay que replicar el controlador, hay que poner un control de dominio en la nube, en fin, esto es muy complicado. Sí, yo me refiero que a nivel de funcionalidad es exactamente igual. Muy parecida, no sé si hay alguna diferencia mayor, creo que no hay. Igual hay alguna diferencia menor de un tema de configuración de las tarjetas, de estas del panel Kanban, pero todo está, por ejemplo, las extensiones del marketplace para TFS son indistintas para uno y para el otro, se pueden utilizar en las dos. Es decir, no hay una gran diferencia. Al principio, cuando Microsoft sacó el TFS Online, realmente sí que había cosas que estaban por encima del TFS On-Premises. ¿Por qué? Pues porque iban avanzando muy rápido por aquí, pero claro, el TFS On-Premises tiene unas fechas de entrega, ¿no?, que va a saltos, ¿no? Entonces, en cambio, el TFS Online va muy rápido, es decir, como es un producto de integración continua, cuando ellos sacan una release, inmediatamente está disponible para todo el mundo. Y entonces, si tú tienes un TFS Online y ellos deciden, hemos hecho una modificación en el panel Kanban, ¡pum!, la tienes ya. No tienes que esperar a que salga una versión de TFS. En cambio, el TFS va a saltos. 2012, 2013, 2015, 2017. Ahora está bastante igualado, por lo que yo sé, por lo que yo sé está bastante igualado. Sin embargo, insisto, los escenarios no son los mismos. Por ejemplo, para un escenario con pocos desarrolladores, quizás sería más adecuado un TFS Online. Pero para un escenario con bastantes desarrolladores o con un código o que se quiere integrar on-premises, etcétera, etcétera, quizás no sería tan necesario. Porque en el TFS entiendo de que no hay limitación de desarrolladores como 5, que es la versión. No, la limitación es puramente administrativa. No hay ningún tipo de limitación de número de desarrolladores en absoluto. No, es una limitación de que si te hacen una auditoría te van a decir cuánta gente tienes y ya está. Eso es la única limitación. Pero es que ningún producto de Microsoft tiene esta limitación, Acaba de comentar, en relación a lo que comentas del TFS Online, has dicho una palabra clave. Si yo tengo todos mis usuarios con Office 365, sí. ¿Estos perfiles ya servirían también para...? No estoy seguro, eso te lo tendría que mirar. Pero es que nosotros con TFS Online no trabajamos mucho. Okay. Te lo tendría que mirar, Te lo tendría que mirar si hay compatibilidad, si esos usuarios automáticamente se trasladan a lo que sería el TFS o no. Imagino que dando de alta el TFS dentro de tu organización, la cual estaría dentro de un Office 365, sí, lo tengo. Pues probablemente se integraría, pero no estoy seguro, No estoy seguro. Quizás tengas que dar de alta ese usuario, enlazarlo con una organización de alguna forma. Eso es una cosa que tendría que mirarte. Nosotros con todo lo que hacemos es on-premises. Por lo demás de funcionalidad no creo que haya grandes diferencias. Por ejemplo, la compilación que vamos a explicar después del café funciona exactamente igual en uno que en otro. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? Sí. Sobre los paneles Kanban. ¿Son independientes entre ellos? Es decir, si yo tengo un elemento de backlog que tiene sus tareas, cuando todas las tareas estén finalizadas, ¿ese elemento de backlog se finalizará? ¿O es todo independiente? Son independientes. Son independientes. Manual, Lo único que tú ves, por ejemplo, si todas las tareas de un elemento de un panel están resueltas, por ejemplo, si yo me vengo aquí, si yo abro esto, si yo vengo aquí, ves que por ejemplo este elemento de backlog aquí me dice que tiene 2 tareas completadas, ¿vale? O sea, 0 de 2. Si yo estas tareas las completo, es decir, me vengo al sprint y le digo que esta tarea está lista y esta también está lista, si luego me vengo aquí, el elemento de backlog 3 no está listo, pero ahora me aparecen las 2 tareas como completadas. Ahora, lo que es el elemento no se pone automáticamente en la columna de listo. Esto, alguien tiene que venir aquí y decir, esto ya está listo. ¿De acuerdo? Esto funciona así. Lo que sí que se hace automáticamente es asociar el código fuente con la tarea y con el elemento de backlog. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? ¿Se pueden personalizar las columnas? Sí. Se pueden personalizar las columnas en cierta medida. Es decir, por ejemplo, yo esta columna le puedo decir realizado, ¿de acuerdo? Y otra cosa que puedo hacer es decir que quiero subdividir una columna.
Por ejemplo, la columna aprobado la quiero dividir en el curso y listo. Entonces me aparece aquí esta subdivisión y entonces veis que la columna aprobado está subdividida y esto pues aparece de esta manera, ¿vale? Es decir, es una subdivisión, quizás no es todo lo personalizable que podría ser, pero es bastante personalizable. Me consta que Microsoft está avanzando mucho en la personalización del panel Kanban, ¿eh? Es una de las cosas que más ha avanzado en los últimos 18 meses. O sea, no tiene nada que ver el panel Kanban que había cuando salió Visual Studio 2015 que el que tenemos ahora. Esto es mucho más avanzado. Están avanzando muy rápidamente en esto. Sí, hay una cierta limitación, hay una cierta... por ejemplo, este número también es personalizable. Es el número de elementos que puede haber en este estado. Entonces tú le puedes decir, como máximo ponme 5. Si hay más de 5 elementos en este estado, pues esto aparece de otro color, aparece de color rojo. ¿No? ¿Sí? ¿Más preguntas? Una task o un book solamente se puede asociar a un desarrollador. Sí, solo se puede asociar a un desarrollador. No hay posibilidad de decir, esta tarea quiero asociarla a este desarrollador y a este otro. Hoy por hoy no es Debería posible. tener dos tareas. Deberías tener dos tareas, hacer un split de la tarea. Hay herramientas de terceros que te hacen un split de la tarea. O sea, te dices, esta tarea quiero hacer un split y entonces te la convierte en dos. Y asignas uno a otra y otro a otra. Hoy por hoy, una tarea o un elemento de... Es decir, cualquier work item se puede asignar solamente a una persona. Hoy por hoy. ¿Más? ¿No? Bueno, pues vamos a alimentar el cuerpo después de haber alimentado el espíritu, así que ya podéis...